Buenas tardes, queridos hermanos. Grandes y ricas bendiciones sean derramadas para ustedes. Ministerios Príncipe de Paz les da la bienvenida a esta primera clase de la doctrina de las Escrituras, esperando que este inicio sea de bendición para sus vidas y enmarque el camino recto y correcto hacia la verdad bíblica. Sean ustedes bienvenidos. Introducción. Hoy en día está de moda negar la religión, los elementos exclusivos que reivindica. Otras religiones también tienen sus libros sagrados, que tiene especial la Biblia para cada uno de nosotros. Conscientes, por lo tanto, de la importancia de nuestro tema, de la desaprobación con la cual muchos consideran nuestro intento por defender la singularidad de la Biblia, comenzaremos con algunas definiciones. Las tres grandes verdades que se utilizan comunalmente los cristianos en este sentido son la revelación, la inspiración y su autoridad. Son afines pero distintas. La palabra fundamental es revelación. Deriva del sustantivo latino que significa quitar el velo e indica que Dios ha tomado la iniciativa de acercarse o darse a conocer. La revelación es la realidad de este concepto que deriva ser evidente, porque quién o qué fuerte es Dios está totalmente más allá de nuestro conocimiento. Alcanzarán las cosas profundas de Dios, alcanzarán el propósito del Todopoderoso. Job 11:7. Claro que no. Su infinita grandeza está velada para nuestros ojos. No podemos descubrirlo por nuestra propia mente. Si hemos de llegar a conocerlo algún día, Él deberá darse a conocer primero. La segunda palabra, inspiración, indica el modo principal por el cual Dios ha escogido revelarse. Este proceso que en la comunicación verbal recibe el nombre de inspiración. La inspiración se ha revelado de forma parcial en la naturaleza y en la forma suprema de Cristo, pero también ha hecho hablar a personas individuales. No usamos la palabra con el sentido general de que damos a decir un poeta, un músico está inspirado. Por el contrario, tiene la connotación especial y es preciso saber que toda la escritura es dada por el aliento de Dios. Segunda de Timoteo 3:16. Esta es una frase que fue traducida en una sola expresión griega, traducida como menos expresión con la mayoría de las versiones, como inspirada por Dios. El significado entonces no es que Dios haya dado aliento a los escritores, ni que de ningún modo haya infundido su aliento a las escrituras para darles su naturaleza especial, sino que lo escrito por los autores humanos era el aliento de Dios. Él habló a través de ellos, y ellos fueron sus portavoces. La tercera palabra, autoridad, es el proceso o el peso que poseen las escrituras por el cual son, o una revelación divina dada para la inspiración divina. La autoridad, si es una palabra de Dios, tiene autoridad sobre nosotros, porque detrás de cada palabra que alguien pronuncia está la persona que dice, que es el que habla, su carácter, su conocimiento, su posición, quien determina la manera en la cual la gente considera sus palabras, de modo que la palabra de Dios lleva la autoridad de Dios. Es por quien debemos creer lo que ha dicho. Nuestra afirmación entonces es que Dios se ha revelado a sí mismo hablando. En este discurso divino dado por el aliento de Dios, ha sido escrito y preservado en las Escrituras, y que ha hecho las Escrituras, que son la palabra de Dios escrita. Por lo tanto, es verdadera y confiable, y tiene autoridad divina sobre nosotros. La revelación. La teología cristiana afirma, basada en el texto de las Escrituras y en los
Poderosos actos confirmatorios de Dios que la revelación divina es la primera y la última y la única fuente para la teología. Que es sin base firme de toda discusión, la teología puede o pierde el rumbo si se vuelve inútil. La gente conoce a Dios por medio de la iniciativa y la actividad de Dios. Dios es siempre el indicador, el autor, la revelación, las personas que son los destinatarios. Dios revela lo que ha hecho en modo que se da a conocer. Descubre todo lo que de otra manera estaría oculto. Deuteronomio 29, versículo 29, Gálatas capítulo 1, versículo 12, Efesios 3:3. La revelación general. Dios descubre el velo de dos maneras. En primer lugar, existe lo que se ha dado a llamar la revelación general. Dios revela a sí mismo en la naturaleza de la historia y en todas las personas por ser hechas a su imagen. La asociación de la revelación de Dios con la naturaleza por la cual las personas tienen un conocimiento intuitivo de la existencia de Dios es la larga data y, por cierto, se afirma a lo largo de las escrituras del Antiguo Testamento, Salmos 14.1, 19.1, y en el Nuevo Testamento, Hechos 14.17, capítulo 17 del 22 al 29 y Romanos capítulo 1, versículos del 19 al 21. Que exista un Dios, que Dios sea el Creador Todopoderoso, que Dios actúe con justicia como juez supremo, o que tiene o que reine como totalmente otro. Sobre sus criaturas, estas cosas son sabias y reconocidas por todas las personas. Por lo tanto, es innegable el hecho de que Dios sea, cuando las personas lo nieguen, como en el caso del ateo, es un esfuerzo artificial en contra de una convicción interior dada por la misma naturaleza. Pablo podría esperar que los atenienses estuvieran de acuerdo cuando afirmó que en Dios, el único y el verdadero Dios de todas las personas, viven y se mueren y existen. Hechos 17:28. Debido al conocimiento natural de Dios, los escolásticos como Tomás de Aquino los llamaban la teología natural para evidenciarlo de la relevancia directamente dada por Dios. ¿Qué enfrenta la humanidad? Por todas las partes en la suma de las cosas creadas por las leyes de la naturaleza creadas. Pablo dijo a los atenienses, eran los más religiosos, Hechos 17:22. No se trata de identificar a Dios a la naturaleza, sino conocer que el conocimiento natural de Dios está profundamente arraigado en la naturaleza misma de la humanidad y en el reino natural. Sin embargo, el conocimiento natural de Dios tiene sus limitaciones y está inadecuado, porque enfrenta a las personas con el hecho de la existencia de Dios, pero la persona participa en la práctica religiosa y se hace algunas de las preguntas más profundas acerca de la fuente, la razón, su propósito, su propia existencia. Pero como escribe Pablo en Romanos 1:18 y en el capítulo 2:16, lo trágico es que desde la caída de la gente ha transformado el conocimiento de Dios en prácticas perversas y abominación y adoración de imágenes, criaturas o cosas creadas en lugar de Él. Así es que los pecadores se alejan cada vez más de Dios y se satisfacen con respuestas insensatas a las preguntas más profundas de la existencia, debido a una tendencia a distorsionar, a torcer este conocimiento natural. Algunos teólogos negaban que esta debería reconocerse como revelación. Según esta idea, la revelación efectúa una confrontación entre Dios y la persona. Pero para esta explicación fue ampliamente opuesta, alegando que si se negaba la revelación general, la gente ya no sería responsable ante Dios. Martín Lutero reconocía la validez del conocimiento natural de Dios. Para Lutero no se buscaba a Dios detrás de su creación ni se deduce en forma meramente abstracta de la creación. Más bien las maravillas del reino natural se cuentan entre los velos o las máscaras por las cuales Dios se ha dado a conocer. No son meros puntos de partida para tomar o formar ideas sobre Dios, sino que representan a Dios en el escenario en donde Él mismo desempeña un papel principal o tiene el primer rol.
Lutero sostenía que las distorsiones de estas evidencias naturales no niegan la validez de la revelación de Dios. La revelación general o natural, aunque sea fragmentaria, incompleta y en muchas veces distorsionada, es la divulgación genuinamente válida por parte de Dios de su majestad, poder, reino y creación. Romanos 1, versículos del 8 al 32. Revelación especial. Sin embargo, en el conocimiento de Dios a partir de su revelación en la naturaleza, Él mismo en sus propósitos, misericordia, sigue siendo totalmente desconocidos. El corazón amoroso y misericordioso de Dios desea salvación de todas las personas. Por medio de la revelación especial, Dios propone compartir esto con la humanidad de diversas maneras. La humanidad no sabría absolutamente nada sobre los propósitos mesiánicos de Dios en Cristo. Si Dios no hubiera revelado su corazón, sus propósitos a lo largo de las Escrituras antes de la caída, esta comunión entre el Creador y el ser humano era directa y aparentemente sin interrupciones, como en los primeros patriarcas, como Adán, Noé y otros. La revelación de Dios negaba por medio del lenguaje inteligible, utilizando de manera sobrenatural, hablando directamente. Génesis 3:14 al 19, Génesis 6:13 al 21. En otros momentos de su revelación llegaba de diversos medios, como cuando el ángel del Señor apareció en la tienda de Abraham, Génesis 18 del 1 al 15, en la zarza ardiente, Éxodo 3 del 1 al 22, en la nube, Éxodo 34, 6 y 7, en el fuego, en la nube, sobre sí mismo, en el monte Sinaí, para Moisés y el pueblo de Israel, Éxodo capítulo 19. Dios habló en el monte santo y dio a conocer su mente y corazón por medio de su siervo especial. Moisés, a veces utilizado por Dios, usaba sueños y visiones en sus profecías y a sus escogidos, ya sean despiertos o dormidos. Ejemplo, en el caso del joven Samuel, 1 de Samuel 3, del 1 al 14. Dios movió a sus profetas y más tarde también a los apóstoles para impulsar, para poder hablar y escribir de sus pensamientos y de sus palabras para la humanidad. Los grandes hechos de Dios a favor de su pueblo, como el éxodo, el cruce del Mar Rojo, los 40 años en el desierto acompañados de milagros que sostienen el pueblo, fueron interpretados cuidadosamente y correctamente por Dios a través de sus profetas, mediante la iluminación interior e inmediata del corazón, de la mente por Dios. Los profetas y los apóstoles hablaron por su palabra cuando Él la daba. Jeremías 1 del 4 al 19, 1 de Corintios 2, versículo 13. El cenit de la revelación de Dios fue la venida en carne de su amado Hijo Jesucristo, Juan 1 del 14 al 18, Gálatas 4:5, Hebreos 1:2. La revelación del Padre en la misericordia, en la voluntad del Padre para todas las personas, por Jesús fue directamente exacta y preeminente. Juan 14. Teología moderna. Según la teología liberal, no hay necesidad de una revelación especial, ya que puede comprender a Dios mediante la iluminación interior. Para algunos la Biblia no es más que un registro donde vemos los intentos humanos por persistir y reproducir los grandes hechos de Dios. Contamos en palabras y pensamientos humanos de acuerdo a las situaciones humanas. Se rechaza a la Biblia las verdades que se propone en sus doctrinas como la revelación, mientras que se considera que el encuentro personal del creyente con Dios es la única revelación genuina o suceso revelador impulsado por Dios. Esto también implica que no puede haber revelación donde no se recibe o donde el ser humano no se encuentra con Dios. Huelga decir que hasta la extraña divulgación de los propósitos, misericordia de Dios en su revelación, particularmente la manera registrada de la palabra inspirada de los profetas y de los apóstoles. Dios tomó la iniciativa de darse a conocer a sí mismo
y así directamente en contra del pecado y de la falta de rectitud. Su misericordia, su gracia en Cristo, y de esta manera esta palabra sigue siendo su revelación sagrada, ya sea por las personas que recibieron o no. Pero el propósito amoroso de Dios es que todas las personas lo oigan cuando se revela en su palabra, que lo acepten en fe y confianza, y que finalmente sean salvadas por la fe en el Salvador. Hay una seria falta de congruencia cuando los teólogos liberales, por un lado, hablan de los grandes hechos de un Dios y por otro rechazan el gran hecho de que Dios de confirmar en su palabra la Biblia a la humanidad. Inspiración en las Escrituras. Para la iglesia primitiva habían dos factores significativos en su aceptación completa de la inspiración divina del Antiguo Testamento. Uno era la afirmación constante a través de sus páginas que Dios habló, o Dios dijo, o esto o por aquello. Además, muchas profecías del Antiguo Testamento acerca de la venida del Mesías se había cumplido en el Señor Jesús, y los cristianos les parecía evidente que tales profecías debieron haber sido comunicadas directamente por Dios mismo. El segundo factor era la actitud de Jesús hacia la Escritura. Él afirmó que la Escritura no puede ser anulada, Juan 10:35, Lucas 16:17. Jesús amaba el Antiguo Testamento y vivía su mensaje esencial, mostrando que lo aceptaba como la palabra de Dios. Para la iglesia primitiva, el reconocimiento de que Jesús hizo que su inspiración en Mateo 22:42 validaba su origen divino y verificaba en la exactitud de la historia. La visión que tenía Cristo del Antiguo Testamento se convirtió en la visión expresada en el Nuevo Testamento, que está saturado de citas del Antiguo y alusiones de él. El uso constante de las fórmulas como la Escritura dice, escrito está, Dios dijo o el Espíritu Santo dijo, muestra que para el Nuevo Testamento las Escrituras se igualan con la palabra escrita de Dios. Pero ¿qué hay con la inspiración del Nuevo Testamento en sí? Los primeros predicadores del Evangelio estaban seguros de haber recibido un Evangelio por comunicación divina, Romanos 1:16. El mensaje del Evangelio dado en forma oral a los apóstoles por el Espíritu Santo, Hechos 1:2, fue puesto por escrito más adelante por el accionar de ese Espíritu. Cuando el Nuevo Testamento por fin tomó su lugar junto al Antiguo Testamento como escritura, fue con la conciencia del significado específico y establecido de la expresión. La escritura tiene la connotación de la palabra escrita de Dios. La naturaleza de la inspiración. Antes de mediados del siglo XIX, la Iglesia tenía una opinión unánime acerca de la inspiración. Dios dio las palabras específicas a las Escrituras a sus autores humanos para perpetuar en forma inerrante su autorrevelación especial. En el siglo II, Justino Mártir llamó a la Biblia el lenguaje mismo de Dios. En el siglo IV, Gregorio de Niza dijo que era la voz del Espíritu Santo. En los siglos XVI y XVII, los reformadores protestantes hicieron eco en esas manifestaciones, pero en la segunda mitad del siglo XIX, la penetración de las ideas evolucionistas y el surgimiento de la alta crítica en los estudios bíblicos llevaron a ciertos teólogos a cuestionar el concepto histórico de la inspiración verbal. Se realizaron el interés de modificar el concepto o reemplazarlo totalmente con una nueva doctrina de la inspiración que permita una teoría del desarrollo religioso del Antiguo Testamento. El centrum hecho de los retrasos, algunos teólogos cambiaron, en lugar de la inspiración de la palabra objetiva de la experiencia subjetiva. La experiencia podría ser de un genio religioso o de un profeta cuyas intuiciones o vislumbres a la verdad estén preservadas en la Biblia. También podría ser la experiencia de una persona en la actitud que impactada por una palabra o un mensaje bíblico, declara que la Biblia es un libro inspirador. Estas visiones modificadas
tan drásticamente no satisfacen el entendimiento de la Biblia acerca de su propia inspiración, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron por parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo, segunda de Pedro 1:21. Por lo tanto, según el Nuevo Testamento, los profetas del Antiguo Testamento proclamaban una palabra iniciada y controlada por el Espíritu Santo. Lo que hablamos no era meramente sus principios o sus pensamientos divinos en sus propias palabras, sino por parte de Dios, al ser impulsados. Viene de la palabra griega al ser llevados por el Espíritu Santo. Aunque el pasaje trate específicamente de la profecía hablada, el apóstol Pedro parece haber estado usando el accionar del Espíritu en los profetas para enfatizar el origen divino de las Escrituras y su conjunto. Primera de Pedro 1 del 3 al 25. El mismo Espíritu de Dios también impulsó a Pablo a escribir en 2 de Pedro 3, 15, 16. Tanto la palabra hablada como en la escrita, el Espíritu Santo iluminó la mente y supervisó la obra. Consecuencias del concepto bíblico. La aceptación del relato y su inspiración por la misma Biblia tiene dos colorarios. La inspiración es plenaria. En primer lugar, se puede decir que la inspiración de la Biblia es plenaria. Es una palabra que significa lleno, entero o completo. Es decir, las escrituras están dadas por el aliento de Dios en todas sus partes. Decir que la inspiración es plenaria es rechazar una teoría a la iluminación por la cual se considera que la inspiración solo es parcial. O en cuestión de grado, la actitud del espíritu no se limita a unos pocos textos o pasajes especiales de las escrituras, sino que pertenece a la palabra escrita en conjunto. La inspiración plenaria también se opone a cualquier teoría de discernimiento que considera que la inspiración no es más que la actitud mental. Sin embargo, la inspiración plenaria no exige que cada afirmación de la Biblia sea necesariamente cierta, aunque en las Escrituras se citan la versión equivocada de los amigos de Job. Job 42, 7, 9. Las mentiras dichas por Pedro en Marcos 14 del 66 al 72, las cartas de los reyes paganos, Esdras 4 del 7 al 24. Estas cosas nos fueron inspiradas por el Espíritu. Su veracidad o falsedad deben descubrirse. En referencia al contexto, no obstante, el registro de tales palabras por los escritores de la Escritura están sujetos a la inspiración del Espíritu. Dios quería que fuera parte de su revelación. Consecuencias del concepto bíblico: la inspiración es verbal. El segundo corolario de la afirmación de la Biblia es que la inspiración se aplica a la palabra bíblica. La escritura dada por el aliento de Dios consiste en las palabras dadas por Dios por las escrituras. Son escrituras sagradas. La inspiración funcionaba en la conexión interior entre el pensamiento y la palabra, influenciando a ambos. Históricamente se ha llamado verbal a ese entendimiento de la inspiración. La expresión dirige la atención a los productos del aliento divino, las palabras en sí, porque el Espíritu estaba interesado en esas palabras de la Escritura. La confianza, la dependencia que el creyente puede depositar en ellas no tiene límite. Sin embargo, decir que la inspiración es verbal no es lo mismo que afirmar que es el proceso que haya sido dado por dictado o mecánico. El hecho es que los padres de la Iglesia tuvieron tales conceptos. Muestra en cuán alta estima tenían a la palabra bíblica, pero esto no sirve de base para una teoría adecuada de la inspiración. Sin embargo, las opiniones de la doctrina histórica de la inspiración muchas veces asocian la inspiración verbal con la visión mecánica y en consecuencia rechazan de entrada como materialista. Para ellos, verbal indica que los escritores de la Escritura eran algo así como estenógrafos que anotaban palabras que apenas entendían.
Consecuencias del concepto bíblico, la expresión velar se representa desde la ambigüedad, y algunos estudiosos conservadores lo reconocen sin reparo. La mayoría de los teólogos evangélicos concuerdan que debe ser rechazada cualquier afirmación que la inspiración que consiste en las palabras de las Escrituras hayan sido dictadas por el Espíritu Santo. Sin embargo, retienen la palabra verbal, pues es mejor comunicar que la influencia del Espíritu Santo en los autores de la Escritura fue tal que sus palabras deben considerarse palabras del Espíritu en el sentido más pleno. Primera de Reyes 22, 8, 16, Nehemías 8, Salmo 119. Sin embargo, las palabras de las Escrituras son al mismo tiempo palabras plenamente humanas. Se puede decir que la Escritura también, en una autoría doble, son la inspiración conjunta de Dios y de los seres humanos individuales. La evidencia de la autoría humana se muestra en las características de estilo, perspectiva histórica, contexto cultural, etc. Desde el punto de vista psicológico, cada libro bíblico es una creación literaria característica de su amor. Desde el punto de vista teológico, su contenido es la creación de Dios. Moisés, sus profetas, Jesucristo y los apóstoles, todos consideraban que sus palabras venían de Dios mismo en el sentido literal. Los profetas hablaban las palabras de Dios, Jeremías 1.7, Ezequiel 2.7. Jesús habló las palabras de su Padre, Juan 7.16, 12.49 al 50. Los apóstoles daban órdenes en el nombre de Cristo, segunda de Tesalonicenses 3.6. Afirmaban que tenían autoridad divina, primera de Corintios 14.37. Sus doctrinas venían del Espíritu Santo. Para llegar en esta parte a la primera conclusión acerca de la inspiración, que se ha definido como esta, la influencia directa de Dios en los escritos de la Biblia, por lo cual, aunque no dejaron de ser ellos mismos, fueron tan motivados, guardados por el Espíritu Santo, que sus producciones resultantes concluyen con la palabra escrita de Dios. Agustín llamó a la Biblia una carta de Dios Todopoderoso dirigida a sus criaturas. Martín Lutero luego preguntó: ¿dónde hallaremos la palabra de Dios si no en las Escrituras? En el Catecismo de Westminster afirma que, como Dios es el autor de la Escritura, debería ser recibida porque es palabra de Dios. Los cristianos evangélicos siguen considerando que la Biblia es absolutamente fidedigna y completamente confiable, debido a su inspiración divina. Autoridad de las Escrituras. La civilización está sufriendo una severa crisis de autoridad. No se limita únicamente al ámbito de la fe religiosa, ni amenaza en la forma especial o única a los que creen en la Biblia. La autoridad de los padres, la autoridad conyugal, la autoridad política, la autoridad académica, la autoridad eclesiástica, están todas bajo un profundo cuestionamiento. Se está desafiando enérgicamente no solo a las autoridades particulares de las Escrituras, como por ejemplo el Papa, los gobernantes, los políticos, etc., sino en el concepto de las autoridades en sí. Por lo tanto, la crisis actual de la autoridad de la Biblia es un reflejo de la incertidumbre del consenso de la civilización. ¿Quién tiene el poder, el derecho de recibir y exigir la sumisión? La rebelión en contra de la autoridad bíblica. El cuestionamiento generado en la autoridad se tolera y se promueve en muchos círculos académicos, filosóficos, con una perspectiva radiantemente secular. Han afirmado que Dios y lo sobrenatural son conceptos míticos y que de los procesos y eventos naturales constituyen la única realidad final. Se dice que toda existencia es temporal y cambiante, que todas las creencias y las ideas están relacionadas con la época y la cultura con las que surgen. En consecuencia, se afirma que la religión bíblica, como cualquier otra, no es más que un fenómeno cultural. Tales pensadores descartan la pretensión de la autoridad divina de la Biblia.
la relación trascendente de las variedades fijas de los mandamientos inalterables son desechados como ficciones piadosas. Las escrituras inspiradas que revelan la voluntad trascendente de Dios en forma escrita y objetiva son el régimen de fe y conducta a través del cual el cristiano ejerce su autoridad divina en la vida del cristianismo. Porque la humanidad supuestamente ha llegado a la mayoría de edad. El secularismo radical aboga por la autonomía humana y la individualidad creadora. Se dice que los seres humanos son señores de su propio destino e inventores de sus propios ideales y valores. Viven en un universo superpuesto sin propósito que presuntamente fue engendrado por un accidente cósmico. Por lo tanto, se declara que los seres humanos tienen toda la libertad de imponer en la naturaleza y en la historia los criterios morales que prefieran. Según este punto de vista, insistir en las verdades y valores divinamente impuestos en los principios trascendentes sería reprimir la autorrealización y demorar el desarrollo personal creativo. En consecuencia, el punto de vista radicalmente secular va más allá de oponerse a las autoridades externas particulares cuyas reivindicaciones se consideran arbitrarias o inmorales. Este punto de vista es agresivamente hostil hacia toda autoridad exterior, considerando que restringe intrínsecamente el espíritu humano autóctono. La opinión de la Biblia acerca de sí misma. La presuposición de la voluntad de Dios se hace conocer en las verdades válidas para la esencia, para la autoridad de la Biblia, para la ortodoxia evangélica. Si se considera que la revelación de Dios o los profetas y los apóstoles escogidos es significativa y verídica, debe darse no solo el concepto aislado, que pueden tener diversos significados, sino en oraciones o propósitos. Una propagación, es decir, un sujeto, un predicado, un verbo conector o cópula constituye una unidad lógica mínima de la comunicación inteligente. La fórmula profética del Antiguo Testamento dice que el Señor característicamente introducía una verdad revelada de forma proporcional. Jesucristo empleó la forma, la característica, pero yo les digo, como introducción a las oraciones lógicamente formadas que él presentaba como la palabra, la doctrina, la verdad de Dios. La Biblia tiene autoridad porque está divinamente autorizada en sus propias palabras. Toda la escritura es inspirada por Dios, 2 de Timoteo 3:16. Según este pasaje, el Antiguo Testamento entero o cualquier elemento del mismo está divinamente inspirado. No se afirma expresamente a la extensión de sí misma, reivindicándole el Nuevo Testamento, aunque está más implícita en el Nuevo Testamento que contiene indicadores que se había de considerarse. De hecho, se considera que su contenido tenía al menos autoridad, que en el Antiguo Testamento los escritores como Pablo se incluyen en otras escrituras, 2 de Pedro 3, 15, 16. El tema de la inherancia. La doctrina de la autoridad bíblica ha sido subestimada por ataques en contra de su confiabilidad histórica y científica y está compuesto por rastreos en su enseñanza a fuentes humanas fiables. Por otra parte, a veces la doctrina ha sido enturbecida innecesariamente por apologistas extremadamente conservadores que han exagerado todo lo que la autoridad bíblica presume o implica. Algunos estudiosos conservadores han repudiado toda crítica histórica como enemiga de la autoridad bíblica y han identificado a los cristianos verdaderos y a los falsos, basándose en su aceptación de la inerrancia bíblica. Si se acepta la inspiración divina plenaria de las Escrituras, es decir, la superintendencia de todo por Dios,
No cabe duda que la doctrina de la autoridad implica la inerrancia del contenido, pero la fe cristiana no puede pretender que se tome en serio sus reivindicaciones si repudia la crítica historia. En hacerlo implica que para sostener su propósito debe asumir perspectivas no críticas de la historia, de la alta crítica que son tan frecuentes en sí porque sobre la sobreposición arbitraria se promueven conclusiones injustificables. El evangelismo debe responder con una crítica sana que se elabore a partir de suposiciones legítimas y produce veredictos definitivos. El cristianismo evangélico debe defender la inherancia de las escrituras como un compromiso teológico sólido que sea congruente con todo lo que la Biblia dice de sí misma, pero es necesario que repudie la integridad cristiana de todos los que no comparten el compromiso, ni de los que se considere perdidamente apóstatas. No obstante, a los que afirman honrar la autoridad de Jesucristo antes que la autoridad de las Escrituras contradicen la enseñanza de Jesús, ya que Jesús tenía un alto concepto de las Escrituras. Además de la explicación completa de la vida de la obra de Jesús, dependía de su crucifixión, resurrección, ministerio celestial y deriva de la inspiración de los apóstoles en el Espíritu. No es lógico elegir entre las enseñanzas de Jesús durante su ministerio terrenal solo los elementos que concuerdan con las propias preposiciones que uno tiene. El rechazo a la confiabilidad completa de las Escrituras puede terminar por llevar a la persona a atribuir un propósito de vida a Jesús, el destino bíblico, que Cristo murió, resucitó corporalmente para ser la base y el perdón divino para los pecadores. Desafíos recientes. Algunos estudios han comprometido la autoridad de la escritura mediante su disposición a permitir la infiltración de la enseñanza dependiendo de la cultura. Se descartan algunas de las afirmaciones de Pablo acerca de tales mujeres o de sus opiniones acerca de la reunión de Israel en Palestina como los reflejos de la enseñanza rabínica en su época y la consecuencia de la perspectiva culturalmente limitada de Pablo. En algunos puntos de la enseñanza bíblica coincide obviamente con la tradición judía. Pero dando la tradición hebrea se había elevado en una norma en un considerablemente superior a la escritura, o que la modificarían o que se contradecía. Jesús criticó esa tradición. El hecho de que Pablo había enseñado algunos puntos que también enseñaba la tradición, que estaba arraigada históricamente en el Antiguo Testamento, no prueba nada. En otros puntos critica fuertemente la tradición rabínica. La posición evangélica siempre ha sido que lo que enseñan los escritores bíblicos inspirados lo enseñan como derivación de una mera tradición, sino porque han sido dadas por el aliento de Dios. Su proclamación tenía en la mente del Espíritu para identificar entre lo que estaba divinamente aprobado y desaprobado en la tradición actual. En consecuencia, es una perspectiva más sana hablar de los elementos en los cuales la tradición judía refleja la relación profética y los elementos en los cuales se alejaba de sí misma. Una vez que se introduce el principio de la dependencia cultural en el contenido de la enseñanza de la Escritura, es difícil establecer criterios objetivos para identificar que supuestamente tiene autoridad o carece de autoridad la doctrina apostólica. Para las opiniones de Pablo sobre la homosexualidad podría considerarse tan culturalmente perjudicial como sus opiniones de las autoridades en la jerarquía, o si vamos al caso de la autoridad de las escrituras. El poder de la palabra de Dios. La Biblia sigue siendo un libro más
importante en el mundo, el que más se ha impreso, se traduce y se lee en el mundo. Sus palabras han sido atesoradas en el corazón de multitudes, como las de que ningún otro libro lo ha podido hacer. Todos los que han recibido sus dones de sabiduría y promesas de la nueva vida pueden, que eran el principio de extraños en su mensaje de redención. Muchos eran hostiles y su enseñanza y sus demandas espirituales en cada generación se han mostrado el poder para desafiar a personas con todas las razas y naciones. Los que estiman el libro porque sostienen la esperanza futura trae el significado al presente y correlacionan un pasado mal usado con la gracia perdonada por Dios. No experimentarían estas recomendaciones interiores, sino superarían la escritura que es verdad. Revelada divinamente con autoridad para el cristiano el evangélico, la escritura es la palabra de Dios dada en la forma objetiva de verdades proporcionales mediante profetas, apóstoles, divinamente inspirados en el Espíritu Santo, en el dador de fe por medio de esa palabra. El canon de las Escrituras. A partir del siglo IV, la Iglesia cristiana contaba con 66 libros que conformaban sus escrituras, 27 del Nuevo Testamento y 39 del Antiguo Testamento, tal como Platón, Aristóteles, Homero formaron el canon de la literatura griega. Los libros del Nuevo Testamento se convirtieron en el canon de la literatura cristiana. No se conocen los criterios para seleccionar los libros del canon judío en el Antiguo Testamento, pero es evidente que tiene que ver con su valor en la vida de la religión comunicada a la nación adorada. Los criterios para la selección de los nuevos libros del Nuevo Testamento giraban en torno a la apostosidad, según los escritores de la Iglesia primitiva. Al igual que los escritores del Antiguo Testamento, estos libros fueron coleccionados y preservados por las iglesias locales en el proceso continuo de su adoración y de su necesidad de una guía autoritativa. Para la vida cristiana, la formación del canon fue un proceso más que un evento y tardó varios cientos de años en tomar la forma definitiva en todo el Imperio Romano. Los cánones locales sirvieron en base para la comparación y a partir de ellos finalmente surgió el canon general que existe en la cristiandad hoy. Aunque algunas de las iglesias del Oriente tienen un Nuevo Testamento un poco más pequeño que el que se acepta en Occidente, el judaísmo, así como el cristianismo, en general cree que el Espíritu de Dios operó de una manera providencial en la producción y en la prestación de su palabra. El canon del Antiguo Testamento. Antiguo Testamento es un nombre que no aparece en la literatura judía. Los judíos prefieren llamarle a sus 39 libros de las Escrituras el Tanakh, el acrónimo formado por las primeras letras de la Torá, que es la ley, el Nevi'im, que son los profetas, el Ketuvim, que son los escritos. En Lucas 24:44 se llama la ley de Moisés, los profetas y los salmos, el primer libro de los escritos de la Biblia hebrea. Los cristianos llegaron a ser sus escritos del Nuevo Testamento o pacto, siendo la segunda expresión una designación utilizada anteriormente para el acuerdo que Dios hizo con Abraham y con los patriarcas, que fue repetido por Cristo con sus apóstoles. Mateo 26:28. Los cristianos del primer siglo consideraban que su nuevo pacto en 1 Corintios 11:25 dado a Cristo era una continuación del que se había hecho antes de los patriarcas, Efesios 2:12, del que habían hablado los profetas, Jeremías 31 del 31 al 34, por lo tanto lo llamó primer pacto, Hebreo 8 de los versículos 7 al 13. En los siglos posteriores, el Antiguo Testamento, en las expresiones Antiguo y Nuevo, no aparecen en los escritos de los padres apostólicos del primero o segundo siglo, ni en los apologistas de los primeros y medianos siglos.
pero aparecen en la segunda mitad del segundo siglo, en los dos escritos de Justino Mártir, Diálogo con Trifón 11.2, Irineo, en las adversidades de las herejías, o traducido contra las herejías, Clemente de Alejandría en los misceláneos, y en los principios del siglo III de Orígenes sobre los principios. Estos autores que expresaron se referían más al pacto en sí que a los libros que contenían, aunque finalmente se produjo la transferencia. Por lo general, canon se refiere a estos libros de la Biblia judía y cristiana que se consideran escritos y que por lo tanto tienen autoridad en los asuntos de fe y doctrina. La palabra canon no es de uso del antiguo de ninguno de los dos testamentos. Se refiere a las escrituras judías. La idea de la imitación inherente de la palabra no era apropiada para la naturaleza de la autoridad religiosa en la región judía. Durante 1000 años en este estaba escribiéndose los dos libros del Antiguo Testamento. Solo se considera que se podía añadir ni quitar de la Torá. Deuteronomio 4.2. La religión judía existió por un milenio, desde Moisés hasta Malaquías, sin un canon cerrado, es decir, una lista exclusiva de libros autoritativos. El pueblo del Antiguo Testamento en ningún momento de su historia tuvo los 39 libros del Antiguo Testamento. No se sabe cuándo se cerró ese canon, aunque los rabinos de Jamá hicieron preguntas acerca de su autoridad religiosa 20 años después de la caída de Jerusalén. En el año 70 después de Cristo tenemos nuestra primera lista de 39 libros producidos por Mileto de Sardis. Alrededor del año 170, esta lista no incluye ningún libro escrito después de la época de Malaquías, a menos que se quiera establecer la fecha de Daniel en el siglo II después de Cristo. Los profetas, los escritos, y siempre se consideraron secundarios a la ley. Su composición y recolección fueron un proceso antes de un evento. En la vida del pueblo de Israel funcionaban principalmente como el registro de la respuesta del pueblo a la ley que era tan sagrada que se guardaba según la tradición rabínica, el Talmud babilónico, el Baba Batra XIV, también el documento del Cairo y del Damasco, el 5.2, en el arca del pacto que estaba en el lugar santísimo del tabernáculo. Sin embargo, en Deuteronomio 31:26, Moisés mandó a los levitas que pusieran el libro junto al arca. No obstante, su mera presencia en el lugar santísimo establece su singularidad de relación contra los otros libros que se encuentran hoy en el Antiguo Testamento. Los 39 libros de nuestro Antiguo Testamento estaban divididos originalmente solo en 24. Según el testimonio uniforme de la tradición hebrea temprana, esta disposición incluía 5 libros de la ley, 8 de profetas, 11 de escritos. La Biblia hebrea moderna refleja esta disposición tripartita entre las primeras 3 ediciones impresas a fines del siglo XV. La ley contenía el Pentateuco en nuestro orden conocido, el Génesis a Deuteronomio, los 8 profetas que eran Josué, Jueces, Samuel, primera, segunda, Reyes, primera y segunda, Isaías, Jeremías, Ezequiel. Los profetas menores, 12, se los consideraban en un solo libro y se disponían en el mismo orden que en las Biblias en español. Los 11 libros de los escritos contenían 3 poesías, Salmos, Proverbios y Job, 5 rollos, Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés y Esther. Estos se leían en las fiestas importantes y se disponían a las órdenes cronológicas para observarlos. En 3 de la narración de la historia, Daniel, Esdras, Nehemías y primera y segunda de Crónicas. Aparte de la auténtica tradición judía, se realizaron esfuerzos por dividir los libros en 21.
combinando a Ruth con Jueces, Lamentaciones con Jeremías. Sin embargo, todos estos esfuerzos son de origen griego y no tienen ningún fundamento en la tradición hebrea. Los manuscritos más antiguos del Antiguo Testamento existen en hebreo, son los textos masoretos, que se datan más allá del siglo VIII después de Cristo. Solo se han hallado manuscritos en los libros individuales de los rollos del Mar Muerto, aparentemente escritos por los masoréticos. No dictaron ninguna regla acerca de la disposición de los libros porque no hay ningún orden uniforme en los profetas posteriores, ni de los escritos de los manuscritos hebreos tempranos. Tampoco es distinta la situación de las traducciones antiguas en hebreo y en griego. Las Biblias protestantes modernas siguen el orden de la Vulgata latina y el contenido hebreo. Tanto la Vulgata latina como la Septuaginta, que es la traducción del griego, contenían sus libros apócrifos y nunca fueron aceptados por los judíos. La Iglesia Católica Romana incluye estos libros apócrifos en sus traducciones españolas debido a la influencia de la Vulgata y a la tradición católica, que se consideran deuterocanónicos. Aunque no se ha mantenido ninguna uniformidad en el orden, y el orden alejandrino refleja que los manuscritos griegos generalmente disponían los libros de una forma temática: la narración, la historia, la profecía. Son los libros apócrifos intercambiados de manera apropiada en estas categorías. Se ignoró por completo la división hebrea. Las primeras Biblias hebreas dividían el texto en pequeños párrafos y secciones más grandes, algo similar a nuestros párrafos. Se indicaban por espacios entre los mismos. 3 letras entre las secciones pequeñas y 9 letras entre las secciones más grandes. El número de secciones era igual en todos los manuscritos. Es probable que el Señor Jesús se haya referido a tales secciones en sus comienzos acerca del pasaje sobre la zarza, Marcos 12:26. Más tarde, en los requisitos litúrgicos que llevaron a las divisiones adicionales del texto para la lectura completa de la ley en las sinagogas babilónicas en el año, con 54 secciones, en las sinagogas palestinas en 3 años, 154 secciones. El canon del Nuevo Testamento. La formación del canon del Nuevo Testamento no es menos enigmática en la era del Antiguo Testamento, siendo también un proceso o un evento. Había autoridad inherente en la comisión dada por los apóstoles, Mateo 28:18, pero no fue aceptada por todos los cuestionamientos, 1 Corintios 9 del 1 al 3. No todos los libros escritos por los apóstoles en las personas estrechamente asociadas con ellos fueron incluidos en el canon. La carta anterior de Pablo a los Corintios, en el 5:6, una carta a la iglesia de la Odisea en Colosenses 4:19, nunca fueron identificados, aunque algunos argumentan que la carta a los Corintios está redactada en las epístolas canónicas. Marción pensaba que la carta a la Odisea en realidad era para los efesios. No se sabe exactamente cuándo se concibió la idea de reunir todas las obras importantes de las autoridades de estos escritos tempranos. Segunda de Pedro 3:16 habla de varias cartas que se sabía que eran de Pablo. Policarpo, al escribir a la iglesia en Filipos a mediados del siglo II, a pedido suyo, envía todas las cartas de Ignacio en su poder. La muerte de Ignacio unos 40 años más tarde no había resultado en una destrucción ni de la pérdida de sus cartas por las diversas iglesias. La hipótesis de Edgar Goodspeed es que las epístolas paulinas habían caído en la oscuridad, como suele hacer la mayoría de las cartas viejas, y que fueron reunidas solo después de la publicación de Hechos. Crea más problemas de que los que se pueden resolver. Era
caro producir las cartas en pergaminos o papiros. Estas cartas de los dos apóstoles eran bendiciones especiales en una época cuando no existía ningún Nuevo Testamento y las iglesias funcionaban principalmente por medio del liderazgo carismático local. Primera de Corintios 14. Se indicó que la iglesia en Colosas que leyera la carta de Pablo había escrito a la Odisea y viceversa. Colosenses 4:16. Es evidente que se considera que todas estas cartas eran valiosas y tenían autoridad. No carecían en la oscuridad por la negligencia. De hecho, que los evangelios y hechos no citen las epístolas de Pablo no tienen ninguna relación con el tema del momento que se haya coleccionado. De haberse conocido se podrían haber citado cartas individuales y si hubiesen considerado pertinentes en la obra de la composición de Clemente de Roma, por ejemplo, se refirió claramente a Primera de Corintios alrededor del año 90 después de Cristo, cuando escribió: tomen la epístola del bendito apóstol Pablo, que os escribo al principio de su predicación, os amonestó con una verdadera inspiración. Primera de Clemente 47, del 1 al 3. Clemente luego se refiere a los asuntos de Primera de Corintios, versículo 1. No hay duda que para fines del siglo II las colecciones de los documentos cristianos tempranos habían estado en pleno desarrollo. Marción ya estaba formando una colección limitada de Pablo y Lucas, aceptando solo las 10 obras de Pablo. Los gnósticos estaban acumulando una enorme biblioteca de documentos cristianos apócrifos, descubiertos en 1945 en el Alto Egipto y publicado como la Biblioteca del Nag Hammadi por James Robinson. Tanto Irineo como Tertuliano muestran un conocimiento extenso de una amplia variedad de los libros del Nuevo Testamento. Si se trata del canon muratorio del siglo II en lugar del siglo IV, esto da clara evidencia de una lista canónica en Roma. En esta época en la que se contiene mucho de los libros del Nuevo Testamento, pero también varios otros que no pueden ser recibidos en la Iglesia Universal. Además, se hace una diferencia entre los documentos, entre los libros apostólicos que se pueden leer en cultos públicos y otros que no. En 1931 se halló en Egipto un manuscrito, un papiro comunicándose la fecha alrededor del año 200 después de Cristo, que éste contenía algunas de las cartas de Pablo y que luego fue comparado por Chester Brutti. Aunque no es una lista eclesiástica de los libros aprobados, es evidencia de una colección de a fines del siglo II, principios del siglo III. Los manuscritos es un fragmento, pero contiene porciones de Romanos, Hebreos, Primera y Segunda de Corintios, Efesios, Gálatas, Filipenses, Colosenses, Primera de Tesalonicenses. Es el orden del otro manuscrito. Entre los 12 que hallaron contienen los Evangelios, otro orden conocido, Hechos, que data de la primera mitad del siglo III. No conozco ninguna lista de libros autoritativos que se haya descubierto en el siglo III. Eusebio de Cesarea, de la parte de su historia eclesiástica en el 625, menciona varios de los orígenes del siglo III que contienen discusiones de libros que se los llamó, creo que por primera vez, los autores tempranos, los canónicos. Sin embargo, Orígenes no nos da una lista definitiva de estos libros. Sin embargo, en el siglo IV tiene varias. Eusebio establece una diferencia entre las varias categorías de los libros, y estas son: 1. Aceptados, 2. Discutidos, 3. Rechazados y 4. Heréticos. Los libros aceptados contienen la mayor parte del libro del Nuevo Testamento actual. El grupo discutido contiene Santiago, Judas, Segunda de Pedro y Segunda y Tercera de Juan. El único libro del Nuevo Testamento que figura en el grupo rechazado es Apocalipsis, pero con una nota que dice que muchos lo ponen en el primer grupo, donde lo había puesto el mismo Eusebio. El cuarto grupo consiste principalmente en los libros pseudoepígrafos
de dos que muestran los manuscritos y mejores y más antiguos de la Biblia en griego, que son del siglo IV del Códice del Vaticano y del Códice Sinaítico. El primero contiene todo el Nuevo Testamento desde Mateo hasta Hebreos y termina en el capítulo 9. Con hojas faltantes, el orden es los cuatro evangelios del orden conocido: Hechos, epístolas generales, epístolas paulinas. El segundo contiene los evangelios, el orden conocido, las epístolas paulinas, Hebreos y después segunda de Tesalonicenses, y le sigue primera y segunda de Timoteo, Tito, Filemón. Luego Hechos, seguido de las epístolas generales, Apocalipsis y los libros de Bernabé y Hermás. Los últimos dos indican un canon local más amplio, lo que se emplea en algunas de las comunidades en el Códice Alejandrino del siglo V. También incluye primera y segunda de Clemente. Estos manuscritos parecen representar la calidad o la localidad de Egipto. La primera lista real de los libros canónicos, que contiene solo nuestros 27 hasta los 367, y aparece en la carta festiva de Atanasio de Alejandría número 96. Sin embargo, el orden es diferente. Los evangelios están seguidos de los hechos y luego las epístolas generales. Después siguen las epístolas paulinas, como Hebreos, segunda de Tesalonicenses, seguida por primera y segunda de Timoteo, Tito, Filemón y Apocalipsis. En el año 380 hallamos a nuestros 27 libros en un orden conocido tomado de la Vulgata Latina, de los escritos de Anfilosio de Ícono. Esto significa que no apareció ninguna lista que contuviera solo los 27 libros hasta el final del siglo IV. A pesar de haber sido esta ya culminada en Occidente el proceso de formación del canon, no existe ningún orden correcto en los libros del Nuevo Testamento. El orden que tenemos sencillamente fue tomado de la Vulgata Latina, la Biblia oficial de la Iglesia Católica Romana, a partir de la cual se realizaron las primeras traducciones. Los manuscritos griegos más antiguos tienen diversas disposiciones. Nuestras disposiciones modernas en los capítulos fueron introducidas por Stephen Locton para el Nuevo Testamento de la Vulgata Latina, así como del Antiguo Testamento a principios del siglo XIII. En el año 1228, la división moderna de los versículos es obra de Roberto Sperjanus, quien publicó una edición del Nuevo Testamento en latín en 1551 en Ginebra, con el texto de los capítulos divididos en versículos. Gracias, queridos hermanos, por este tiempo. Espero que esta primera clase de introducción a la Biblia sea de ayuda para cada uno de ustedes. Me permito invitarles que en la página web de Ministerios Príncipe de Paz tenemos en todo lo que son libros en PDF, información un poco más detallada y más profunda, en la cual usted podrá asimismo de forma gratuita poder ingresar e investigar. Para poder terminar, quisiera meditar con este versículo bíblico, por favor. Al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea la gloria, la majestad, el dominio y la autoridad desde antes de todos los siglos, ahora y por todos los siglos. Amén. Judas 25. Gracias, queridos hermanos, y que nuestro Señor Jesucristo los bendiga, los cuide y los proteja. Y Dios mediante nos encontraríamos en una nueva clase. Bendiciones.